Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de los sistemas de referencia espacial. Los sistemas de referencia espacial son sumamente importantes a la hora de trabajar con sistemas de información geográfica. Van a ver que buena parte de los errores que se cometen a la hora de trabajar con información en un SIG está asociada a errores en el sistema de referencia. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces ustedes van a tratar de correr algún proceso que involucre una o más capas de información y pueden llegar a tener un error y no saber por qué es ese error, y en muchos de los casos ese error puede adjudicarse a fallas en el sistema de referencia. Con esto me refiero a que la capa con la que estamos trabajando eh, no tenga un sistema de referencia explícito, es decir, no le hayamos indicado en qué sistema de referencia está, o porque no lo sepamos o porque nos olvidamos, o que esté trabajando con más de una capa y que esas capas tengan distintos sistemas de referencia. Entonces, cuando yo quiera hacer un análisis que involucre cruzar esas dos capas, el programa no me lo va a permitir. Por eso es sumamente importante a la hora de cargar información en el programa, indicarle en qué sistema de referencia está, chequear a ver que el sistema de referencias esté explícito en todas las capas con las que vamos a trabajar. Pero vamos ahora a hablar un poco de qué es un sistema de referencia, y para ello tenemos que saber que la Tierra tiene forma, no es un plano, ¿no? Tampoco es un círculo perfecto, sino que tiene una forma muy particular, ¿sí? Que se denomina geoide. Geoide básicamente es una forma como la Tierra, o sea, propiamente el geoide es una forma muy particular que es la que define a nuestro planeta, ¿no? Y está representada en esta imagen de manera muy esquemática por este geoide en verde, ¿no? Entonces vemos que si bien tiene una forma más bien esférica y achatada en los polos, la superficie de la Tierra es sumamente irregular, y es por ello que es necesario a la hora de trabajar con sistemas de información geográfica modelar la superficie terrestre, y para ello se usan elipsoides como estos, como este elipsoide en rojo que podemos ver, que no es otra cosa que una esfera que tiene dos semiejes, ¿sí? Un semieje menor, indicado por la letra A, y un semieje mayor indicado por la letra B. Eh, eh, el semieje mayor, o sea B, es un poco más largo que A, por lo cual hay cierto achatamiento del elipsoide en los polos. Estos elipsoides son un modelo de la Tierra y el objetivo de ellos es permitir justamente modelizar la superficie terrestre y que se ajuste más o menos bien a la superficie real del geoide. Existen numerosos elipsoides. Acá en esta tabla vemos algunos modelos de elipsoides, ¿sí? Uno de los más utilizados a nivel mundial es el WGC84, que tiene este largo del semieje mayor, esta longitud del semieje menor, y esto es un índice del achatamiento, ¿no? De ese achatamiento que tienen los polos. Muy bien. Ahora, ese elipsoide que nosotros usamos también puede estar corrido para un lugar o para otro de acuerdo al objetivo. O sea, entra acá en juego el concepto de datum. ¿Qué es el datum?
es el conjunto de parámetros para colocar el elipsoide en relación con el geoide. Es decir, si yo quisiera, tengo un elipsoide de referencia, ¿no? Y quiero utilizarlo, yo puedo, como está en esta imagen, colocar el elipsoide, el centro del elipsoide, en el centro de masas del geoide. Y eso sería el datum, ¿no? Ahora, yo también puedo, por ejemplo, si quiero modelizar esta parte de la Tierra, porque yo estoy trabajando acá, capaz que me conviene mover el elipsoide un poquito arriba a la izquierda, a la derecha, ¿no? O sea, poner esto más cerca de la superficie verde para poder modelizarlo mejor, para que el elipsoide se parezca más al geoide en esta posición del terreno. Y para ello tendría que mover el centro del elipsoide hacia acá, tal vez. Y esa es una decisión que se toma a partir del datum, y ese datum lo puedo modificar de acuerdo a donde yo estoy trabajando. De hecho, si yo estoy trabajando en alguna zona o en algún país, o de hecho los países en algunos casos tienen datums oficiales que son particulares para ese país, porque ajustan mejor el elipsoide a el geoide, es decir, a la superficie de la Tierra en ese lugar. Bien, de hecho, por ejemplo, Argentina durante muchos años usó un geoide propio que se denominaba Campo-Inchaupe. En los últimos años, ya con el advenimiento de la tecnología satelital, del GPS y demás, pasamos a usar un sistema más global que permite digamos, aprovechar toda esa tecnología sin necesidad de realizar tantas transformaciones. Por otro lado, se puede trabajar con dos tipos de sistemas de coordenadas. Las coordenadas geográficas, que son coordenadas de latitud y longitud, y coordenadas proyectadas, también conocidas como planas, que van a ser coordenadas X, Y. En el caso de las coordenadas geográficas, esto es lo que tradicionalmente, por ejemplo, vemos en el colegio, latitud y longitud, ¿sí? Se determina a partir de ángulos con el centro de la Tierra. Por ejemplo, la latitud es un ángulo entre el plano que se genera en el centro de la Tierra y el ecuador, ¿sí? Este es el ecuador, acá está el centro de la Tierra, y se forma un ángulo que se denomina latitud, ¿no? Por ejemplo, para llegar a este punto verde, ¿sí? El ángulo es este ángulo de 40 grados, ¿no? Entre el plano que genera el centro de la Tierra con el ecuador, se genera este ángulo para llegar a este punto de 40 grados. Y la longitud es también respecto al centro de la Tierra y el meridiano de Greenwich, ¿sí? Acá. Entonces yo tengo que, desde el centro de la Tierra al meridiano de Greenwich, tener un ángulo de 50 grados que me permite llegar a este punto, ¿sí? Eso es la latitud y la longitud. No importa si tampoco es un curso de esto, ¿no? Pero como para tener una idea, que las coordenadas geográficas se expresan en ángulos que están dados por la latitud y la longitud. Y bueno, en este caso es, por ejemplo, la latitud es 40 grados norte de este punto y 50 grados este, ¿sí? Se expresan de esa manera, ¿no? Son grados, y además hay que indicar el hemisferio, ¿no? Que lo que está por debajo del ecuador es el hemisferio sur, lo que está por encima es el hemisferio norte, y del meridiano de Greenwich hacia el este son grados este y hacia el oeste son grados oeste. Bien. Por otro lado tenemos el sistema de coordenadas proyectado, que en este caso se representa a la Tierra como un plano cartesiano. Es decir, se representa la Tierra a partir de dos ejes, X e Y, y a partir de eso se construye el sistema de referencias. El más utilizado
es UTM, que quiere decir Universal Transfer Mercator, ahora lo vamos a ver, aunque en nuestro país se adoptó tradicionalmente la proyección Gauss-Kruger. Ahora vamos a ver en detalle cómo es cada una de estas proyecciones. Bien, la más común, digamos la que más hemos visto probablemente en nuestras vidas, aquellos que no trabajamos necesariamente con proyecciones, es esta, ¿no? La proyección de Mercator. Esta es la más reconocida. Entonces, hay que tener en cuenta que la Tierra tiene justamente esta forma de geoide, que es más o menos esférica, y nosotros la queremos representar en un plano, en este caso, ¿no? La queremos proyectar para que quede, por ejemplo, poder representarla en un papel. Bueno, para ello hay distintas metodologías, ¿sí? Que ahora vamos a ver en detalle. Bueno, entonces la proyección de Mercator es una proyección de tipo cilíndrica, ¿sí? Acá tenemos un cilindro, o sea, la metodología de proyección es cilíndrica. Y básicamente lo que hace es, acá tiene un cilindro, se pone el cilindro rodeando a la Tierra de esta manera, ¿no? Vemos que, por ejemplo, imagínense que en este cilindro el ecuador estaría tocando las paredes del cilindro y el resto no llegaría a tocar, digamos, cuando uno se va más al norte o más al sur, el radio del cilindro es más grande que la superficie terrestre, digamos que el perímetro de la superficie terrestre no llega a ser como el perímetro del cilindro. Y luego imagínense que se hace un corte del cilindro y se proyecta en las paredes del cilindro lo que se está viendo en la Tierra. Entonces, digamos que queda una cosa como esta, ¿no? Se corta el cilindro y se dibuja en las paredes, se proyecta en las paredes la superficie lo que se ve en la superficie terrestre. Y queda una cosa así. Ahora imagínense que como lo único que estaba en contacto con el cilindro es lo que está a la altura del ecuador, en la medida que nos vayamos moviendo hacia los polos, va a empezar a haber una deformación de la superficie terrestre, ¿no? Por ejemplo, esto que está en el ecuador va a ser exactamente igual, pero esto que esté más al norte, al realizar el corte y proyectar, se va de alguna manera a extender, porque necesitamos que este perímetro, que es menor al perímetro del cilindro, ocupe todo el perímetro del cilindro. Y entonces eso genera un estiramiento de las cosas que están en la Tierra, que van a parecer más grandes de lo que son en realidad. Esta página de internet de alguna manera busca mostrar eso. Vamos a entrar porque es bastante interesante de ver. Se denomina, la página es thetruesize.com. Vamos a entrar con el Google Chrome. thetruesize.com y nos permite justamente entender cómo funciona esto de la proyección Mercator, ¿no? A ver si puedo cerrar esto. Bien. Entonces, si uno ve el mapa así como está, ¿sí? Vemos por ejemplo que Groenlandia parece bastante más grande que Brasil, ¿no? Pero recuerden, Brasil está mucho más cerca del Ecuador que Groenlandia. Y efectivamente, cuando uno viene aquí a Groenlandia, esto es interesante, y se mueve, esto te va mostrando, de acuerdo a la superficie que tiene Groenlandia, cómo se vería en distintos lugares del planeta, ¿no? Si estuviese aquí, en Brasil, vemos que en realidad era mucho más chico Brasil que Groenlandia, mucho más grande Brasil que Groenlandia. Sin embargo, cuando uno ve la proyección Mercator,
la deformación propia de la proyección hace que pareciera que fuese más grande Groenlandia que Brasil, pero en realidad no es así, ¿no? Vamos a ver Brasil aquí. Miren, si nosotros Brasil lo tuviéramos a la latitud que está Groenlandia, el tamaño que tendría en el mapa, ¿no? Es bastante más grande. Entonces, los países que están ubicados más cerca de los polos, en realidad en el mapa parecen más grandes de lo que son. Bien. Entonces, volviendo a esta proyección Mercator, ¿no? ¿En qué lugares nos va a ser útil utilizar una proyección así? Bueno, posiblemente si nosotros estemos trabajando en países cercanos al Ecuador, esta proyección nos va a dar muy buenos resultados, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a estar trabajando en Groenlandia, posiblemente no nos sirva porque va a haber deformaciones importantes en nuestro mapa. Hay otro sistema de proyección muy similar al que vimos recién, al método del cilindro, pero que es un cilindro que se coloca de manera transversal, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que queda en contacto con las paredes del cilindro, en vez de ser el ecuador, va a ser un meridiano, ¿sí? En este caso, el meridiano de Greenwich. Una particularidad es que nosotros podemos ir girando la Tierra de acuerdo al lugar donde estemos trabajando, y que entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en Argentina, podemos girar la Tierra así y ponerlo en un paralelo que atraviese Argentina, y entonces el corte que hagamos nosotros va a hacer que Argentina no se deforme tanto, ¿sí? O sea, en este caso, digamos, lo que está aquí en el centro, en el meridiano que tomo como central, no se estaría deformando tanto como lo que está en los extremos más al este o al oeste del meridiano central. Entonces, si yo quiero trabajar en Argentina, no me va a convenir trabajar con el meridiano de Greenwich, sino que voy a tener que ir y trabajar con algún meridiano que cruce Argentina de norte a sur, y de esta manera voy a conseguir una menor deformación de la superficie terrestre en mi proyección. Y eso es lo que se hace con la proyección Gauss-Kruger, que es la que se utiliza oficialmente el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que genera distintas fajas donde va utilizando distintos meridianos centrales que atraviesan a nuestro país en el sentido de norte-sur, ¿sí? Y entonces tengo una faja 1 en la cual el meridiano central es el meridiano de 72, una faja 2 con el meridiano central de 69, de menos 69, o sea de 69 grados oeste, una faja 3 con el de 66 grados oeste, una faja 4 con el de 63, una faja 5 con el de 60 y así hasta la faja 7, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando en Misiones, posiblemente me convenga usar la faja 7, que va a ser la que menos deformaciones me genere, ¿no? A medida que yo me alejo de este meridiano central de la faja 7, en este caso del meridiano 54, que yo me vaya, por ejemplo, hacia el oeste, cada vez va a haber más deformaciones en la superficie terrestre. Pero si yo estoy trabajando en Misiones, la faja 7 va a andar muy bien. Ahora, si yo estoy trabajando en Buenos Aires, bueno, posiblemente tenga que usar la faja 5. Si yo estoy trabajando en San Luis, bueno, utilizaré la faja 3. Y si estoy trabajando acá en Tierra del Fuego, al oeste de Tierra del Fuego, utilizaría la faja 1. Acá surge un problema cuando yo quiero trabajar con, por ejemplo, datos de todo el país, ¿no? Si yo quiero trabajar con un dato de aquí de la Patagonia Oeste y luego un dato de Misiones, bueno, ¿qué faja utilizo? Digamos, ¿utilizo una faja central? Bueno, dependerá del objetivo, pero tengo que saber que a medida que yo me voy alejando de la faja, voy a empezar a cometer errores, ¿no? Mis estimaciones de áreas, de distancias,
de perímetros y demás, van a estar mal, ¿sí? Van a estar bien las que estén cerca dentro de la faja y en las proximidades, y a medida que yo me aleje voy a empezar a cometer errores, en algunos casos groseros. UTM es Universal Transfer Mercator, o sea, es una proyección muy similar a la proyección de Mercator que veíamos para el planiferio, el mapamundi y el colegio, pero transversal, o sea, en vez de poner el cilindro, el cilindro de manera vertical, lo pongo transversal, ¿no? Como veíamos en el caso de Gauss-Kruger también. Y en este caso, UTM, a diferencia de Gauss-Kruger, que fue muy implementada en Argentina, ahora UTM está siendo utilizada a nivel mundial muchísimo. Y UTM divide a la Tierra en muchas fajas, como estamos viendo en este mapa, ¿no? Dentro de estas fajas que atraviesan la Tierra en sentido norte a sur, y son fajas un poco más anchas que las fajas de Gauss-Kruger, pero que permiten o que están siendo muy utilizadas, por ejemplo, por la NASA, por distintas agencias espaciales. Muchas veces las imágenes satelitales están en UTM, así que es interesante saber cómo es esta proyección. Es también una proyección muy similar a Gauss-Kruger, es transversal, al igual que Gauss-Kruger. La diferencia es que el ancho de las fajas es un poco mayor. Gauss-Kruger tenía 3 grados de ancho de faja. En cambio, UTM tiene 6 grados, ¿sí? Y entonces en nuestro país, por ejemplo, bueno, utilizaríamos UTM 18, 19, 20, 21 y 22. UTM también tiene fajas, algunas son fajas del norte y otras son fajas del sur. En nuestro país, por ejemplo, se usa mucho UTM 19 Sur, UTM 20 Sur y UTM 21 Sur, son las más utilizadas en Argentina. Entonces, esta sería una faja, vamos a verlo acá en más detalle. Sí, esto sería una faja de UTM. En este ejemplo es la faja que tiene como meridiano central el meridiano de 3 grados este, ¿sí? Entonces las fajas UTM son de 6 grados, entonces el límite, el meridiano inicial de esta faja sería el meridiano de Greenwich y el meridiano final sería el meridiano de 6 grados este, ¿sí? Porque el central es de 3 grados y la faja es de 6 grados, entonces va de 0 a 6 con el 3 en el centro. Y a su vez, UTM define, como decíamos recién, un UTM norte y un UTM sur, o sea, lo que es norte es del Ecuador hacia arriba y lo que es sur es del Ecuador hacia el sur. Así que tenemos, en este caso, la faja UTM, creo que es 31, sí, es UTM 31 y puede ser 31 sur o 31 norte. Bien. Una particularidad de las coordenadas proyectadas es que nosotros, a diferencia de las geográficas donde trabajamos con ángulos, es decir, con grados, minutos y segundos, las coordenadas proyectadas nos permiten trabajar con unidades métricas, es decir, con metros. Y para ello se toma lo que se denomina un falso norte, es decir, en el caso que nosotros trabajemos con UTM, coordenadas UTM, en este caso por ejemplo 31 sur, si vamos a trabajar en Argentina serían 21 sur o 20 sur, definimos en el paralelo de 80 grados sur un valor de 0 metros y a partir de ahí empezamos a contar
en metros hasta llegar al ecuador, donde tenemos 10 millones de metros, ¿sí? Buenísimo. Entonces, digamos, de esta manera, estas coordenadas nos permiten calcular áreas o calcular distancias, ¿no? Y en el sentido este-oeste, se define que el meridiano central es el de 500.000 metros, y si uno se va hacia el oeste, empieza a bajar esto hasta llegar a 0, ¿sí? El 0 va a estar en el meridiano inicial, y hacia el otro lado va a llegar hasta el millón en el meridiano final. De esta manera, las coordenadas proyectadas permiten calcular fácilmente distancias y áreas. Bueno, como decíamos, el gran problema de esto es si nosotros tuviésemos que trabajar con puntos ubicados muy distantes. Entonces, a medida que yo me aleje de este meridiano central, se va a empezar a deformar mucho y voy a calcular cualquier distancia o cualquier área, ¿no? Y lo malo de trabajar con coordenadas geográficas es que, si bien nos permiten trabajar en toda la Tierra, el problema va a ser para realizar cálculos, ¿no? Si yo quiero realizar un cálculo de área, eso va a estar en unidades de grados, minutos y segundos, con lo cual es muy difícil después darle una interpretación. Bueno, creo que con esto ya tenemos un pantallazo inicial como para empezar a ver, a descargar el programa, a ver un poco la parte práctica. Así que los espero en esos videos, y bueno, espero también su participación en los foros.